y el demonio detrás de ese virus lo echo fuera. Rompo el virus. Prohíbo que se transfiera más. Pase de esa Biblia para acá. Ahí hay una línea de poder de Dios. Yo lo declaro. Allí hay. Pase. Corra. Pase. Camina y pase. Entonces dice la palabra, en el nombre del Padre, el Hijo y con unción del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: Hijo del hombre, profetiza contra los profetas de Israel, que profetizan y digan a los que profetizan, de vosotros corazón, oíd palabra de Yahweh. Así ha dicho Yahweh el Señor: ¡ay de los profetas insensatos, que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto! Como zorras de los que hicieron buenos profetas de Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Yahweh. Vinieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen, así Yahweh, y Yahweh no los envió, como todo en él cumple la palabra de Dios. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Yahweh, ¿no habiendo yo hablado? Por tanta gracia hizo Yahweh, oh Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo estoy contra vosotros, dice Yahweh el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni estarán inscritos en el libro de la casa de Israel. Póngale cuidado, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Yahweh el Señor. Sí, por cuanto engañaron mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y le quitaron la pared, y aquí los otros se cubrían con lodo suelto. Di a los recubridores, con lodo suelto, que caerá. Vendrá lluvia torrencial, y enviaré piedras de granizo, que la harán caer, y viento tempestuoso la romperá. Y aquí cuando la pared haya caído, no dirán dónde está la embargadura con que recubriste. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así que la pared que vosotros disteis, que cubrió fuego y no suelta tierra, y será escurrido su cimiento, y caerá y seréis destruidos en ella, y yo soy Yahweh. Y cumpliré así mi furor en la pared, en los que la recubrieron con lodo suelto, y os diré: no existe pared ni los que la recubrieron. Ni los profetas de Israel la profetizarán acerca de Jerusalén, en ella visión de paz, no habiendo paz, dice Yahweh el Señor. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetizan contra ellas. Y di, así ha dicho Yahweh el Señor: ay de aquellas que cosen prendas mágicas para las manos, que hacen velos mágicos para la casa de toda la edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo, para mantener así vuestra propia vida. Habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Yahweh el Señor: he aquí yo estoy contra vosotros, las prendas mágicas con las que cazaréis las almas al vuelo. Yo libraré de vuestras manos y las soltaré para que vuelen las almas de vuestros pueblos. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestras manos. Y no estará más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahweh. Por tanto, hicisteis con mentiras del corazón del justo, al cual yo no enseñé, y fortaleceis las manos del impío para que no se aparte de su mal camino. Todos el 23. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Yahweh. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra santa. Ahora, complementemos esta cita bíblica, mis hermanos, allá con 2 de Pedro 2:1. El hermano que lo encuentre lo va a tener guardadito y en un momento lo vamos a leer. Amén. 2 de Pedro 2:1. 2 de Pedro 2:1, y me lo tienen ahí quietico, que ya ahorita lo vamos a leer. Amén. Hermanos, esta palabra el Señor me la regaló un día que yo estaba en un devocional, y fíjese usted cómo la profecía de Ezequiel no se equivoca
en ninguna parte, hermanos. ¿De quién están hablando? Falsos profetas, ¿cierto? ¿Y cuáles son los falsos profetas de hoy? Pues los apóstoles, como dice el hermano Diamond, los apostolines, los supuestos profetas, los de la prosperidad, toda esta gente autodenominada, hermanos. En esa predicación el Señor también me regaló el tan conocido yo, el yo. ¿Sabe qué es el yo, cierto? El yo soy, el yo tengo, el yo, el poder, ¿cierto? Yo tengo el poder, como decía la serie esa, ¿cierto? Yo tengo el poder. Ese yo, hermanos, desde ese momento en adelante, usted lo va a destruir de su vida. Ya vamos a ver por qué. Eso es una predicación totalmente letal para las personas corruptas de entendimiento, privadas de la verdad, como nos dice la palabra, para las personas que han profanado la verdad de Cristo. ¿Por qué? Por puñaditos de pan, como nos lo dice por acá el versículo 19, que habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Fíjense la profecía, mis hermanos, y dése cuenta que el Señor no se equivoca en ninguno de sus trazos bíblicos. Habéis de profanarme. Estamos profanando, bueno, nosotros no, y que el Señor nos guarde, mis hermanos, pero hoy en día, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está profanando el nombre del Señor. ¿Por qué? Por puñaditos. Es que vea el Señor, una millonada del Señor. ¿Cómo lo ve? Como un puñadito, como algo chiquito. Dice, entre mi pueblo por puñaditos de cebada y por pedacitos de pan, por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir. ¿Matando qué? Espiritualmente, ¿cierto? Personas que no deben morir. El Señor, ¿a qué hace referencia ahí? ¿Cuáles son las personas que no deben de morir? ¿Por qué? Nosotros, mis hermanos, el pueblo cristiano, el pueblo verdadero, evangélico, usted y yo no debemos de morir, porque dice la palabra que a paz que nos llamó el Señor. Por lo tanto, nosotros no vamos a ver la condenación, mis hermanos, no debemos morir. A esto es lo que se refiere el Señor. Y sigue diciendo, y dando vida, versículo 19 del mismo, de Ezequiel 13, y dando vida a las personas que no deben vivir. ¿Quiénes son los que no deben vivir, mis hermanos? En el espíritu, hablando espiritualmente, ¿quiénes ya no deben de vivir? Los que una vez tuvieron la palabra en sus manos e hicieron esto, mis hermanos. El Señor, ¿qué es lo que hace? ¡Brum!, los entierra. Para el Señor son muertos vivientes, ya no existen. Pero ese Señor dice, es que un falso profeta mata a quien no debe matar y le da vida a quien no debe vivir espiritualmente. Porque cogieron la palabra, como nos dice allá en Hebreos, mis hermanos, que después de conocer la palabra, la tuvieron en poco y lo único que queda es que juicio sobre esa vida. Y si usted se da cuenta, absolutamente todo este capítulo es una profecía para el día de hoy. Decíamos una vez en un estudio que el libro de Ezequiel es para el Israel de hoy, ¿cierto? Pero nosotros simbólicamente también pertenecemos al pueblo de Israel, somos injertos, ¿o no es así? La tribu de Efraín, con Judá juntos, uno solo, el pueblo del Señor. Dígame, hermana. Pero es que nosotros debemos reconocer que Él nos manda mandamientos, estatutos y ordenanzas. Y en los mandamientos y estatutos dice que nosotros no debemos escuchar soñadores ni contadores de cuentos. Si nosotros somos cristianos, ¿sí? Y hemos escudriñado la Biblia, si la hemos leído, nosotros debemos saber los mandamientos y estatutos. Dice que los escribamos en el corazón. Entonces nosotros tenemos que ir a Deuteronomio 13, que dice, si hablan soñadores, o sí, mira, nosotros tenemos que escudriñarlo todo. Que no es de nosotros, desechemos. Amén, mis hermanas. Y es cierto, eso es totalmente cierto. Uno como cristiano tiene el don de ¿qué? Del Espíritu Santo, para poder discernir entre lo bueno y lo profano. Y si usted se da cuenta, allá en Levítico, dice que el sacerdote tenía que entrar al altar como limpio de vino. O sea, en pocas palabras, no podía entrar ebrio al altar. ¿Por qué? Porque tenía que discernir entre lo profano y entre lo santo. Un cristiano, y más que todos nosotros, los siervos de Cristo, los que nos paramos acá en la tribuna santa, tenemos que venir lúcidos, mis hermanos. ¿Con qué? Con la visión clara, no distorsionada, viendo borroso. Ay, es que anoche esa luz en mí como que, uy, hermano. No. Uno tiene que venir como, mis hermanos, al altar limpio, puro. La imagen, como dicen por ahí vulgarmente, Full HD, para poder ver quién está caminando cojo y quién está caminando recto. Al cojo, hermano, por favor le recomiendo tal cosa, y al otro, hermano, por favor no lo alabo, más bien voy a seguir orando por usted para que siga en ese camino. Nosotros no podemos darle bomba
a alguien. Usted, mi hermano, de acá sería el yo. Acá vamos a ver el yo. Usted, hermano, ustedes. Y el hermano, ¿qué se cree? Yo soy. Y comienza hasta que llega un momento, mis hermanos, que la prepotencia y la soberbia es tan grande que el Señor lo que tiene que hacer y no le hace ¡pum! Un espadazo, le hace esto al piso. O sea, ¿alguna vez se ha puesto a pensar, mis hermanos, por qué esos pastores de la prosperidad son tan altivos, tan soberbios? Por causa del yo. A todo momento es con el yo. Yo profetizo, yo declaro, yo hablo, yo estoy viendo. Hermanos, por favor, es que una congregación hoy en día ya se está volviendo prácticamente una secta satánica. Y no le voy a mentir por qué. Prácticamente una persona de esas que va a un sitio de esos le están adivinando el futuro, le están adivinando las cartas, la mano. Hermano, ¿qué no le están haciendo? Yo a usted les estoy viendo para usted, yo a usted le estoy profetizando, estoy viendo. Usted tiene un Spark GT de tal modelo, usted tiene su mansión. No, hermano, eso lo hace un brujo, o dígame si no. Claro. Y el Señor creo que condena brujería, que en el libro de los Deuteronomios, ¿cómo nos dice? Que no se ha hallado en ti, Deuteronomio 18:10. ¿Quién lo lee? Hermano? ¿Quién lo lee? Deuteronomio 18:10. ¿Quién lee esa parte bíblica? Sí, señora. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. ¿Y el Ni 11? cantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a Pero es muertos. que ¿sabe por qué pasa eso? ¿Por qué, hermana? Porque es que cuando uno, vea, créame, yo lo digo por experiencia, cuando yo me convertí a cristiana a los 14 años, a mí, yo aprendí los 10 mandamientos cuando me iba a hacer la primera comunión. A nosotros, como cristianos evangélicos, nunca nos han enseñado los 10 mandamientos uno por uno especificado. No nos han enseñado. Mire, yo he estado leyendo atentamente porque uno primero le pide el discernimiento al Ruach. Amén. ¿Sí? Amén. Y yo leía los 10 mandamientos y los del libro de Deuteronomios, y ahí especifica bien. Y entonces decía Moisés al pueblo: si ves que tu hijo, tu padre, tu madre, tu abuelo, tu hermano te llevan a otros dioses, sácalos y mátalos, porque no puedes desechar a Yahweh. Entonces, si a nosotros no nos enseñan eso, si a nosotros, ¿verdad? En sí, los 10 mandamientos no nos desglosan para conocer la esencia de Yahweh, a nosotros nos van a engañar muchas cosas. Por eso la palabra nos dice, mis hermanas, que mi pueblo murió por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque la gente queda engañada. Y uno como pastor, hermanos, a uno le recae toda esa responsabilidad. La gente, ¿por qué se muere espiritualmente? ¿Por qué los lobos rapaces vienen a raptar las ovejitas? Porque es que, como decíamos al principio, es que uno al altar tiene que venir lúcido para cuando uno ve venir el lobo, creo que tiene que hacer, aprender a diferenciar entre un lobo disfrazado de oveja y entre una oveja verdadera. Entre alguien que hace aúlla y otro que viene y otro que bala. Esa es una gran diferencia, hermanos, que uno como pastor, y realmente yo también me entro a ese paquete, tiene que enseñar dentro de la congregación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel fue engañado por falta de conocimiento de la Torá, y eso que Moisés les enseñó, les explicó. Nosotros también estamos engañados por falta del conocimiento de las leyes y los mandamientos. Dice 2 de Pedro 2:1, mis hermanos. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos decía? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Y el versículo 3 qué nos dice? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Amén. Démonos de cuenta, mis hermanos, que el mismo versículo bíblico dice que así como en el Antiguo Testamento hubieron blasfemos mentirosos, en el Nuevo Testamento, bienvenida mi hermana, siga, siéntese. Un hombre llamado Coré, de un hombre mentiroso,
que intentó retar a Moisés y que por eso, por blasfemar a un hombre de Dios, se lo comió la tierra. Hoy día existen los blasfemos más blasfemos, mis hermanos. Ya vamos a ver, y así se llama este tema, mercadería de la fe. El Señor me ha puesto este tema como mercadería de la fe. ¿Qué es un mercader? Alguien que vende. ¿Qué es mercadería? El comercio, ¿cierto? Le vendo el 2x1, le vendo camisa exportada, le vendo la camisa importada. Bueno, un poco de cosas, mis hermanos, que prácticamente esto ya la iglesia ya parece que la plaza de San Victorino. Venga, mira, a 10.000. Un poco de cosas, mis hermanos, ¿Qué problema tiene que aquí en 10.000 pesos se lo arregle? Se lo arreglamos en 10.000 pesos. Y eso lo dice el padre de sufrir. Por ejemplo, hay una cosa que ellos ofrecen y es la llave de la victoria. La llave de la victoria. Y es que, hermano, usted dése cuenta que la gente a veces tiene la mente un poco cerrada, un poco, y eso que con conocimiento de la palabra muchos tienen la mente cerrada y sellada y lo compran esas cosas, creyendo que es verdad, mis hermanos. Dése cuenta como leíamos al inicio, que en los últimos tiempos vendrán ¿qué? Espíritus engañadores. O sea, el mismo diablo también sabe hablar. Dése cuenta. Dígame, hermana. Yo creo que esas personas no tienen el Espíritu Santo. No las porque tienen. es el que nos da el discernimiento. Lo que pasa es que cuando uno está uno tiene un problema o una enfermedad bien tenaz, uno se va al primer hereje que llega o al primer hechicero que le diga, mire, si yo con esta agüita de chumbimba le lo va a curar. Si no, Por eso dice la palabra que pacientemente esperé en Yahweh, ¿cierto? pero El Salmo entonces 40. No claman al Altísimo, no claman. El asunto, mi hermana, ¿cuál es el asunto ahí? Que la persona tiene problema, tiene la dificultad, ve el problema encima y le clama al Señor. Pero más sin embargo la persona, por eso dice la palabra que estad quietos y sabes que yo soy Dios. ¿Por qué estad quietos? Porque la persona, dicen por ahí que por hacer más, hacen menos, ¿cierto? O sea que entonces, que por arreglar rápido el problema, la dificultad, pide prestado. Tengo problemas económicos, voy y le pido prestado a alguien, listo, arreglé por un lado, pero tengo ahora por este. Entonces, para arreglar con este, le pido al otro. Listo, le arregla este, pero ahora tengo con este. Y así se dispersan, mis hermanos, dificultad. Por eso, Señor, ¿cuál es la recomendación de Dios? Hijo mío, entrégame tu corazón y no se apoye en su propia prudencia. Yo creo que voy a pedirle plata a mi amigo para menguar la deuda. Mis hermanos, pero ¿qué es lo que sucede? Que mientras se pide plata, mientras se cierra un problema, se abre otro, y así sucesivamente cuando la persona se involucra a sí misma, o sea, hace su propia voluntad. Por eso acá la palabra nos dice, versículo 2 de Ezequiel, dice: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que os profetizan de su propio corazón. Oíd palabra de Yahweh. ¿Por qué? Y no solamente a los pastores, sino también a las personas. Oigan palabra de Yahweh. ¿Por qué el Señor le mandó a decir esto a Ezequiel? ¿Por qué? Porque dice: oigan palabra de Yahweh. Porque no saben nada, mis hermanos. Están entenebrecidos, están ciegos y no saben por dónde andan. Y realmente no tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien da fe, ¿cierto? Y dice que el andar del cristiano no es por vista, sino ¿por qué? Por fe. Acuérdese siempre la palabra que el Señor le dijo al diablo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No de pan físico nosotros vivimos, sino de ¿qué? Espiritual. Amén. Mercadería viene y mercadería va. Primera de Timoteo 4:7. ¿Qué nos dice la palabra, mis hermanos? Desecha las fábulas profanas y de las viejas. Ejercítate para la piedad. Amén. Ejercitémonos para aquí. Para la piedad. Un ejercicio espiritual, ¿cierto? Decíamos en un momento, en una predicación pasada, que la oración es como un gimnasio, ¿cierto? Entre más se va, más fuerza se coge. En un gimnasio, ¿uno qué hace? Rutinas que de cardio, que de fuerza, bueno, un poco de asuntos que le mejoran el físico a la persona. En la oración, ¿qué es lo que sucede? Se ora por la hermana, se ora por el hermano, se ora por la propia vida y se ora por la familia, ¿cierto? Y los resultados se ven prácticamente que de un día para otro. En muchas ocasiones, mis hermanos, en muchas ocasiones el Señor responde de un día para otro. En otras responde de pronto 2 días después, un tiempo después, bueno, pero el Señor siempre responde. Entonces, ¿cómo es que nos decía? Ejercitémonos ¿qué? En la piedad y desechemos ¿qué? Las fábulas. Y démonos de cuenta que la palabra, ni en eso se equivoca la palabra. ¿Fábulas? Hoy en día prácticamente que cuentan Caperucita Roja y los cuentos de Hansel y Gretel en el altar, mis hermanos. Y lo hacen.
Hubo un pastor que, escuché a un hermano, que hubo un pastor que incluso se disfrazó del Chapulín Colorado para predicar la palabra, y que recibe la bendición con el chipote chillón. ¡Pum! 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 Blasfemia, ¿cierto, mis hermanos? Fábulas, cuentos. Claro, mis hermanos. Es que desde el Antiguo Testamento ya estaba también profetizado eso. ¿Dónde, pastor? Vaya al libro de los Levíticos 10. Y usted siempre se va a acordar de esa cita bíblica. Siempre se va a acordar de esa cita bíblica, mis hermanos. Levíticos 10, del 1 al 2. ¿Cómo nos dice? Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno incienso y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Ya? ¿Y el 2? Y salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Amén. 2 hombres, y eso que eran de los sumos sacerdotes, mis hermanos. Una diferencia entre el campamento de Israel era el levita al sumo sacerdote. El levita era el que atendía, era en pocas palabras el que hacía. Venga, traiga, lleve. El sumo sacerdote era prácticamente el rey. Incluso un sumo sacerdote como lo fue Aarón, mis hermanos, tenía más poder que lo que tuvo David, tenía más respeto. Y si no es así, en la tradición judía lo sabemos. Un sumo sacerdote está por encima del rey, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque tenía comunicación con el altar y con el reino. ¿Quién puede entrar? Y con el tabernáculo. Pero yo tengo una pregunta que... Dígame, hermano. Dígame, hermana, dígame. Cuando ya se asentaron en el pueblo de Israel, se sentaron en la tierra prometida, no había templo, ¿cierto? Estaba el tabernáculo. Yo me pregunto, ¿los levitas se dispersaron por todos los pueblos o se quedaron concentrados en un lugar? Se dispersaron por toda la tierra. Es otro tema, hermana, pero le respondo ahí rápidamente. Sé que los levitas no tuvieron tierra. No tuvieron heredad. Tenían que estar repartidos por todo lado. Ahora yo les digo, un levita, hermanos, del Antiguo Testamento es lo que hoy conocemos como un pastor, el pastor, los pastores. Un pastor no puede estar todos los pastores no podemos estar reunidos en una sola iglesia porque recibiendo conocimiento, pero tenemos conocimiento, ¿cierto?, para dar. Entonces, ¿qué hace esa reunión de varones del Señor, de siervos de Cristo llamados en un lugar y las demás ovejas dispersas, ¿cierto? Para eso el Señor los dispersó, para que fueran y hicieran el ministerio, ¿cierto? Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Nadab y Abiú, hijos del sacerdote Aarón, fueron quemados por Dios por ofrecer, ¿qué? Fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño, mis hermanos? Lo que hoy conocemos como ese tipo de actos, la mercadería de la fe. ¿Qué fue lo que pasó? El Señor los derritió en fuego, los calcinó. ¿Por qué los calcinó? Por herejes. ¿Usted no ha visto testimonios de pastores que se han subido al altar a predicar la palabra y de un momento a otro se mueren? ¿Por qué se mueren? Por herejes, mis hermanos. En muchas ocasiones, manifestación del Espíritu. De pronto el pastor ya recorrió todo el camino. De pronto el pastor ya cumplió su época. De pronto el pastor ya está quieto. Y el Señor se lo corta, lo lleva. O en otras ocasiones por eso mismo, por herejías, por blasfemias. Y es que es más, ahí mismo en el libro de los Levíticos dice que tendrá mi santuario en reverencia. Claro, porque es que, hermanos, es que todos juegan hoy en día con Dios, juegan con Dios como si Dios fuese, hermanos, como si Dios fuese cualquier cosa. Por favor, dice la palabra que cielos, dice un salmo, los cielos huyeron y la tierra huyó. Y dice el salmista, ¿qué fue lo que vieron? Vieron a Yahweh Dios. O sea que entonces tal es el poder de Dios. Dios es tan grande que incluso la tierra y el cielo huyen delante de Dios. Entonces, porque un blasfemo de estos viene a nombrar el nombre, como lo conocen, Jehová, Yahweh, ¿por qué viene a nombrarlo, hermanos, a tenerlos todo tan en poco? Y la profecía no nos dice, blasfema mi nombre, ¿para qué? Enriquecerse. Terrible, hermanos, terrible, ¿cierto? Tremenda la situación. Y es que, hermanos, todo esto es profético y todo esto antecede ¿a quién? Al anticristo. Claro, dice la palabra que el anticristo no puede manifestarse sin que antes venga ¿qué? La apostasía. El anticristo tiene que ser un apóstata. Tiene que primeramente mentir con paz. Y después tiene que sacar a luz la blasfemia, la abominación desoladora, matar el cerdo en el altar. Mentira, ¿cierto? Mentiras tras mentiras. El Señor dijo que el diablo es mentiroso, ¿cierto? Nosotros nos vamos y el diablo queda acá gobernando esa tierra. Y como el diablo es mentiroso, ¿qué tiene que dispersar?
Mentiras por donde más no quepa, hermanos. Hasta en la tubería, hasta en el caño va a haber mentiras. Y ese de cuenta, no, usted le pide al de la ferretería, deme un tubo de tal pulgada y no le da otro. Mentiras. Mentiras tras mentiras. A ese tema a muchos seguramente no les agrada, no les gusta. ¿Por qué no les gusta, hermanos? Porque claro, son idólatras, les gusta lo que el hombre diga. En muchas ocasiones, mis hermanos, la persona no es de Cristo, sino de quién? Del supuesto hermano, del pastor. Yo conozco un caso, terriblemente, de una persona que ganaba almas, predicaba la palabra, estaba, hermano, dispuesto a predicar el evangelio, sea como sea. La persona se retiró porque se fue el hermano que estaba predicando. Se fue. Era un misionero, mi hermano, era un misionero. Él se fue otra vez para su país de origen. Y la persona seguramente vio eso, se fue, se desapareció y hoy en día no sé en dónde está. Me comentan que está por ahí en el mundo dando vueltas, pero hermanos, algo tremendo es eso, que la gente va por el pastor y no por Dios. ¿Por qué la gente compra sus producticos esos? Porque es lo que el pastor diga y no lo que ¿qué? No lo que Dios diga. Tremendo es por esa parte. Pero cuando se predica la verdad, mis hermanos, cuando un pastor el Señor lo pone a predicar la verdad, nosotros, y para gloria del Señor, no por orgullo ni por prepotencia lo decimos, sino para gloria del Señor, cuando predicamos la palabra en el altar santo, hermanos, que nos llegan críticas, que nos llegan murmuración, que nos llega piedras. O sea, haga de cuenta cuando a Pablo lo apedreaban. Las piedras que significan las críticas. ¡Bum! Pastor, pero es que usted está como torciendo esa parte. ¿Por qué no es como los demás? ¡Bum! Pastor, pero a ver, pero Dios es Dios de amor. ¿Por qué solamente habla de juicio? Y llegan críticas como esas, a hacerlo tambalear a uno. Oye, que así es cierto. Nos estamos predicando como muy fuerte. Bajémosle al nivel a ver qué pasa. Y cuando un pastor, hermanos, le baja el nivel, ¡prum! Se desborda el río de herejías. Claro, ¿o no es así? En la iglesia tengo una conocida que ella habló con el pastor y le dio un mensaje real y ese domingo la llamó y le dijo que ella estaba expulsada de la iglesia. Un hermano. Una herejía. Y ¿cómo así? Si usted lo que está hablando es herejía y yo le estoy diciendo lo que dice la palabra. ¿Sabe una cosa, hermanas? Nadie puede sacar, el pastor no puede sacar a nadie de la iglesia, a menos que Dios lo saque. Ya es muy diferente que Dios tome la persona y la eche para afuera. Pero un pastor no, él yo no. Él yo ya murió, hermanos, él yo ya murió. Y ya vamos a ver con más profundidad por qué. Una persona carnal, bueno, un pastorcito de esos, no puede decirle a otro, se me va de la iglesia, para afuera. No, hermanos, porque la iglesia es ¿de quién? Del Señor. La iglesia no es mía, hermanos, usted no me pertenece. ¿Usted le pertenece a quién? A Dios. Yo simplemente estoy acá como un representante de la palabra, así como el profeta, como el que anunciaba la palabra, el que anunciaba el evangelio, el que lleva el mensaje de Dios al pueblo. Haga de cuenta a Moisés, haga de cuenta a Jeremías, que por culpa de eso el pueblo los persiguió. A uno lo encerraron y al otro se le corrió la mente y por eso se airó. Hermanos, nosotros estamos acá para solamente llevar el pueblo a la verdad. El Señor nos ha comisionado ¿para qué? Para llevar la justicia, para llevar la palabra, para llevar el año agradable ¿a quién? A los afligidos, a los menesterosos, a los que necesitan de palabra, a los que necesitan de ¿quién? De escritura, a los que necesitan de fortalecimiento bíblico, mis hermanos, a los que de pronto están afligidos, cansados y necesitan un sostenimiento, necesitan una vara de Aarón con la cual se sostengan, mis hermanos. Dice allá la palabra que la grey de Dios, no la grey de Humberto, no la grey de Eleazar, no la grey de ninguno, la grey de Dios. El Señor nos ha comisionado para apacentar la grey de Dios y no para enseñorearnos de ella, dice la palabra. ¿O no es así? Entonces, ¿por qué una persona de esas tiene que programar las vidas? Sí, alguien que no es suyo, tiene que meterle la memoria, programarle, mi hermano, en la mente el chip. Tiene que programarle ese cerebro. Venga, deme, hágame millonario, deme. ¿Por qué, mis hermanos? Si es que las ovejas no son de este hombre, son de quién? Del Señor. Y el Señor, es que Dios me dijo que usted tiene que allá dar 10,000 pesos. Pero hermanos, vamos a contrarrestar esto. La palabra nos dice acá en el 13:7.
al final del versículo, dijo Yahweh, ¿no habiendo yo hablado? Ezequiel 13:7, ahí donde estamos. Dice, ¿no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues ¿qué decís? Dijo Yahweh, ¿no habiendo yo hablado? Y con esto sigue diciendo, y con esto quieren que yo les confirme la palabra. No habiendo yo hablado, dice el Señor. ¿Por qué vienen a decir, Dios me dijo cuando Dios en ningún momento qué? Abre la boca para hablarle. Dice la palabra que Dios no oye a pecadores. Dios no oye a un pecador, a uno solo. Ezequiel 13, mi hermana, Ezequiel 13. Ezequiel 13, 10. Ezequiel 13, vamos a estar ahí, esa es como la parte central. Entonces decíamos, un pastor de estos, mis hermanos, ¿a qué nos ha llamado el Señor? A arrepentimiento. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? El que seamos salvos. Y el que también vayamos por más almas a recoger las vidas. Ahora, usted puede darse de cuenta de algo, mis hermanos. Acá en el versículo 18 dice, así ha dicho Yahweh el Señor, hay de aquellas que cosen vendas mágicas. Fíjese la palabra, ¿vendas qué? Vendas mágicas. ¿Qué es una venda, mis hermanos? ¿Para qué sirve una venda? Para envolver, ¿cierto? Para envolver. ¿Y qué es lo que dicen? Si usted no compra esto, entonces Dios te va a reprender y vas a ser maldito. Porque han habido casos de eso, mis hermanos. Comienzan ¿qué? A envolver la mente. A enroscar la mente. Cuando yo era pequeño jugábamos a la gallinita ciega. Todos jugamos a eso. O a partir la piñata ciegas. ¡Fum, fum, fum! Si no le damos un palazo a alguien, no quedamos contentos, ¿o sí? Entonces, ¿qué pasa con la venta? Nos tapaban los ojos para la gracia, eran los golpes y no ver, ¿cierto? Dice acá la palabra que vendas mágicas. ¿Para qué? Para cubrirle la mente y los ojos, para enceguecerlos. Y fíjese la palabra mágica, algo mágico. O sea, que no es de ellos, sino que es fuego extraño, brujería, santería, podríamos decirle. ¿Qué cosa en vendas mágicas? Para todas las manos. ¿Y nosotros para qué utilizamos las manos, mis hermanos? No es para levantar manos santas al Señor, no es para adorar, no es para tomar la palabra santa y cambiar de página cada vez que acabamos, no es para buscar un texto paralelo. ¿Para qué usamos las manos? No es para orar por las vidas, hermana, unjámonos con aceite, vamos a orar por su problema, vamos a orar por su enfermedad, vamos a orar acá por su casa. ¿Para qué utilizamos nosotros cristianos las manos, cierto? Para llevar trataditos, Dios le bendiga, Cristo viene. ¿Para qué usamos las manos, mis hermanos? Para ser ayudadores. Permítame lo levanto, permítame le colaboro. ¿No es para eso? Acá el diablo lo que quiere es atarnos las manos. En una parte de... Dígame, hermana, tranquila. En una parte de la... No me acuerdo si es en Proverbios que dice que odia las manos derramadoras de sangre. O sea, muchas veces sí se contaminan con otras cosas que no se... Las manos derramadoras de sangre, mis hermanas, la sangre a veces representa también, en el Antiguo Testamento, podríamos decirlo, la sangre representa también el pecado, ¿cierto? Sí. Sangre derramadora de sangre, o sea que entonces están matando a alguien inocentemente. Sí, dígame, pastor. Dice el pedacito, 6 cosas aborrece Jehová o Yahweh y más. Eso es un proverbio. Aún 7. Loco, mentiroso. Y eso se resume en las leyes y los mandamientos. Dígame, hermano. Lo que dice la palabra es que él abomina y odia a las manos derramadoras de sangre. Sí. Es que el que no ama a su hermano es peor que un homicida. Se mata espiritualmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que se aplica que si yo tengo algo contra mi hermano y no lo perdono de corazón, entonces ese hermano que es pobre en el espíritu, pobre para el mundo. Y va a ser una persona que va a ir al infierno por causa de que va a blasfemar la palabra. Claro, o sea que entonces lo que hay ahí es que estamos jugando con muerte espiritual. Muerte espiritual, claro. Prácticamente lo está matando. No físicamente, incluso físicamente. Porque se puede devolver para el mundo, si era borracho se va para la cantina y allá no lo puede matar. Y el mal testimonio, porque ese era un yo siervo. Tengo también una de esas hermanas, son evangélicas y yo las miraba y me han contado cosas, yo las miro y bueno, qué testimonio tan salvaje. Hermanos, yo no quiero de eso. Toca por eso, mis hermanas, porque si esas personas, bueno, usted que conoce la palabra, hermana, pero qué tal que usted no conociera la palabra. Uy, no, Exacto. yo fui por allá. No, por eso, si así son los evangélicos, no, gracias, yo paso de largo. Sigue diciendo, versículo 18, para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Hasta los niños también son engañados de eso. Mijo, debe la monedita y Dios le da 1000 pesos.
Y como los niños a esa edad se creen todo, por eso el Señor nos dice, háganse como niños, inocentes. ¿Inocentes de qué? Inocentes de pecado y crean todas mis palabras. Usted no le dice a un niño pequeño una cosa y le cree, ¿cierto? Y si usted le dice una mentira, el niño también le cree, ¿cierto? Y el niño crece con la mentira y le sigue creyendo, que es lo peor, ¿cierto? Dice acá que hacen velos. ¿Un velo para qué sirve? Para cubrir, ¿cierto? Un judío tiene un velo, mi hermano. Porque hay un velo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre esa hojita en blanco, los judíos tienen ese velo que no lo dejan ver. Y hoy en día esos apostolines es lo que están cosiendo. Están cosiendo velos mágicos para que la gente que no vea. No vea que la luz. ¿Y quién es la luz? A Cristo el Señor. Y también el velo significa el televisor, porque ese velo nos presenta muchos el mundo, hermano. Todo el mundo es el velo. Y entonces se envuelven nuestros niños. Dice diciendo, de toda edad, ¿para qué? ¿Para librar? Para cazar las almas, dice el versículo 18 acá. Para cazar las almas, y está en signo de admiración, o sea que entonces está demandando el Señor eso. Hacen velos mágicos, ¿para qué? Para cazar almas, no para librarlas. ¿Y quién es el cazador? El diablo, ¿cierto? Entonces los cazadorcitos chiquitos, o sea los hijos del diablo, apostolines, lo que hacen es coger la red y traerlos, arrastrando, enredarlos y venga para acá. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo? O sea, nosotros, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener vuestra propia vida? Como están diciéndolo. O sea que entonces ustedes van a engañar a un pueblo cristiano fiel y verdadero para ustedes, bajas gordas, ¡pum!, acostarse encima de ellos, recostarse. Esa es la profecía, mis hermanos, y se cuenta que esa profecía se cumplió al pie de la letra. Dice el Salmo 27:10, mis hermanos. Vamos, que por cuestiones de tiempo vamos a resumir, pero sin embargo les estoy explicando por qué el Señor aborrece este tipo de herejías. Además, acá juega la mentira, hermanos. Lo hemos dicho durante toda la predicación. ¿Juega qué? La mentira. Claro, ¿y qué dice la palabra? En los 10 mandamientos, no mentirás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y eso es un falso testimonio, claro. El dar plata para que Dios me bendiga, eso es un falso testimonio, hermano. El Señor Jesús en ningún momento nos dijo eso. Pablo nos dijo eso. Juan no nos dijo eso. Mateo, ninguno. Ni siquiera Moisés. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo 27:10. Vamos a ver dos cositas acá. Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Yahweh me recogerá. Amén. Cuando nosotros predicamos la palabra santa, los primeros que nos voltean la espalda, ¿quiénes son? La familia. Cuando nos volvemos siervos de Cristo radicales, hermanos, realmente, como dicen por ahí los ultraortodoxos, pero de la palabra de Génesis, Apocalipsis, nos hacen de lado. Ay, se volvió loco, se le corrió la moña. Pero dice que el Señor, con todo eso nos recoge. Cuando nosotros nos paramos en un púlpito a predicar la palabra, lo que hacen es mirarnos mal por predicar un evangelio supuestamente duro, hermanos. Duro, y acá en la profecía de Ezequiel también dice que unos utilizan barro y otros utilizan piedra, ¿cierto? La piedra es dura, el barro es agua prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Mirarnos mal, pero de todas maneras, ¿qué es lo que sucede? El Señor, nos recoge, nos respalda. ¿Qué pasó con Elías? ¿No lo dejaron a un lado? ¿No lo criticaban? Allá viene una persona como con correa de cuero, como vestido como de pelo. Ah, ese es Elías. Ya lo conocemos. Ah, ese es Elías, allá viene. Ay, nos escondámonos porque ahorita viene con su cuento. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor lo respaldó en medio del holocausto. El fuego que bajó del cielo fue respuesta de Dios, o sea, respaldo. Nosotros cuando predicamos la palabra, el Señor, posiblemente el humano no nos acepte. ¿Pero el Señor qué? Entonces, quiero que sucede ahí, mis hermanos. ¿Qué nos dice el versículo 3? ¿Qué dice el versículo 3? ¿Qué dice? ¿Qué nos dice el versículo 3, mis hermanos? 27:3, sí, 27:3, ¿qué nos dice? Un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. ¿Y confiado en quién, mis hermanos? En el Señor, aunque contra mí se levante en guerra. ¿Quién se me va a levantar en guerra? Los que están en contra de qué, en contra de la palabra, los apostolines. Van a comenzar a lanzarnos piedras y más piedras, mis hermanos, pero con todo el Señor como poderoso gigante, que es lo que dice, boom, boom y boom. A mi hijo no lo tocan porque mi hijo está predicando la verdad bíblica. Amén. Dele gracias al Señor, mis hermanos. Dele gloria al Señor. Alábelo, como dice el hermano Yávila. Alábelo si puede. Alábelo si puede. Amén, amén. Aplauda. Dele gracias al Señor, hermanos. Estamos en un...
Estamos en un tiempo donde la mercadería de la fe, mis hermanos. Vamos a hablar ahora sí de los productos. O bueno, antes del yo. Vamos a hablar del yo. Usted me dice, hermano, pero ¿por qué el yo? ¿Qué es lo que tiene que ver el yo acá? El yo, ¿sabe qué deriva? El yo deriva en orgullo. El yo deriva en soberbia. El yo deriva en prepotencia, autosuficiencia y en poder, pero no de Dios. Yo puedo, yo soy el poderoso. Dice la palabra en Gálatas 2:20. Dos citas bíblicas, Gálatas 2:20 y Santiago 4:6. Gálatas 2:20 y Santiago 4:6. ¿Qué dice la palabra, mis hermanos? La luz bíblica. No las herejías de Joel Olsen. Gálatas 2:20, me gustaría leerlo primero, mis hermanos. Al Señor le gustaría más bien escuchar esa palabra. Gálatas 2:20, ¿cómo es que nos dice esa parte? Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo? ¿Ya no vio quién? Yo, sino que Cristo vive en mí. Ah, entonces el yo ya se acabó. Ah, bueno, mis hermanos. Fíjese que la misma palabra le dice, el yo ya no existe. ¿Quién vive? Cristo. ¿En dónde? Dentro mío. El yo, táchelo la lista, mis hermanos. El yo, táchelo totalmente. ¿Qué nos dice Santiago 4:6? Pero Él da mayor gracia, por cual dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén, amén. Dice el canto, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dígame, hermana. Qué pena. Gálatas con 2:20, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, pero Cristo, ¿quién? Vive en mí. Por lo tanto, ese yo de orgullo, ese yo de soberbia, ya se acaba, mis hermanos. Es que yo soy, es que yo tengo mentiras, porque en el reino de los cielos, mis hermanos, el Señor creo que va a preguntar cuántas almas hizo, no cuánto orgullo ni cuánto yo tuvo. ¿Por qué creen, mis hermanos, que en la iglesia de apostolines y de mentirosos todos son prepotentes? Los de la alabanza pasan y... ¿Por qué? Porque ahí es al contrario, allá es al contrario. Dígame, hermana. ¿Y el otro cuál era? Santiago 4:6. En una iglesia de esas, mis hermanas, está al contrario la palabra. No vive Cristo en mí, sino vivo yo en mí. ¿Sí ve que cambia la simbología? Cambia la simbología. ¿Y por qué un sitio de esos el Señor lo ve como una secta? El Señor, mis hermanos, ve un lugar de esos grandes, de esos anchos, de lado a lado y largos. Ese Señor lo ve como un lugar de brujería, hermanos. Y fíjese que no es asunto mío, lo dice la palabra. Acá en Ezequiel 22:23 dice, por tanto, no veréis más visión vana. O sea, no van a seguir profetizando sus cositas. Ni practicaréis más adivinación. ¿El Señor cómo es que ve una iglesia de esas? ¿Cómo esas prácticas? Adivinación, como magia, como encantamiento, fuego extraño. Y libraré mi pueblo de vuestra mano. Porque dice el Señor, incluso los escogidos serán engañados. Y sabréis que ¿quién? Yo soy Yahweh. ¿Cómo así? Y sabréis que yo soy Yahweh. ¿Y por qué el Señor dice eso? Ah, porque ahora sí, después de que el Señor los saque por allá, se van a dar de cuenta verdaderamente quién es el verdadero Dios y quién es el falso que se hizo pasar por Dios. Gracias, Padre. Esas personas hacen mercadería de la fe, involucrando a la gente a participar de sus negocios ilícitos, que nada tienen que ver con la fe en Cristo Yahshua, Cristo Jesús. Está... Como primero, la cachetada ungida. Un video donde el hermanito inocente. El hermanito inocente le dice este caballero, ¿tú quieres recibir el don de Dios? Sí, hermano. ¿Tú quieres ver lo que Dios trae para ti? Sí, hermano. ¡Pum! Y no se da de cuenta. El hermano inocente ahí intentando supuestamente recibir la unción del Espíritu en una administración. ¡Bum! Hermanos, a nosotros el Espíritu no nos pega. Nos reargulle, sí. Pero que nos pega, no. El Señor a veces cuando trata con nosotros es el Señor mismo. El chicle ungido. ¿Qué otra cosa quieren? La risa santa. El zapato ungido, la manguera ungida, lo que salieron por ahí, la tanga de Jezabel, el lápiz labial de Dalila, la tijera de Dalila con el mechón de Sansón, la llave de la victoria, los calzoncillos de Moisés. Y lo que dice este hombre del Dante Hebel, tráigame una gotica de tierra en latas, póngalo acá en el altar, vamos a orar por eso. Usted se va a llevar esa lata y la va a enterrar en el centro del patio de su casa y va a llevar bendición a su casa. Hermanos, eso es fetichería, eso es brujería, eso es masonería, eso es todo tipo de lo que terminan a brujería de todo, mi hermano. Maldición tras maldición y todo eso, Señor, ¿qué? Lo reprende.
Todo eso, Señor, ¿por qué el juicio de Dios viene? ¿Por qué dice la palabra? Que el juicio de Dios viene primero por casa. ¿Por qué? Porque a la casa se traen todas esas blasfemias de afuera, hermanos. ¿Qué otra cosa quieren? Miles de cosas que no anote, pero miles de cosas más. La piedra de David para derrotar a sus enemigos. La piedra de David con la cual David tumbó a Goliat. Y todo esto lo ofrece una secta llamada El Padre de Sufrir. La oración fuerte al Espíritu Santo. Una secta satánica que está ubicada en la sede principal en Brasil. Y todo el mundo está regado a esa secta, hermanos. ¿Por qué el Señor ve eso como lugares de santería? Por eso mismo. Porque han torcido su palabra santa por una herejía. Herejías terribles, mis hermanos. Si la persona ahora, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar por qué cuando el supuesto apostolín le pone las manos a otros, les impone, la gente se va para el piso y comienza a convulsionar y salir espuma por la boca? Por lo siguiente, el Señor me mostraba esto. Si la persona tiene manos embadurnadas de pecado, maldición, de todo tipo de cosas, se la pone a otra, ¿sí? Porque sabemos que el billete corrompe. Y por tanto, billete que tiene en la mano será también por eso, ¿sí? Y se la ponen a otra, lo que hace es transferir toda esa demoniera a las otras vidas. No le transfieren bendición, antes la contaminan más de demonios. Por eso son los desmayos, son las convulsiones, los movimientos, espuma, manifestaciones demoníacas, etcétera, hermano. ¿Por qué pasa eso? No es unción del Espíritu, es posición demoníaca que el mismo diablo a través de sus siervos, y debo decirle así, hermanos, se la impone y ¡brum! Más poseída no puede quedar. Más poseída no puede quedar. Al altar hay que traer santidad, en orden y en reverencia, para que Dios no nos castigue. 1 Timoteo 3. Todo sacerdote de Cristo tiene que saber esta palabra. Y si no la sabe, hermanos, entonces ¿quién lo llamó? ¿Quién lo llamó? ¿Cómo van a ir a predicar si no son enviados? 1 Timoteo 3. 3:1 en adelante. Y con esto finalizamos, mis hermanos. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, intempestuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivos a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquia, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me han librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecieron persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Y el versículo 14 nos da un consejo. Pero tú persiste, tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? No de mí. ¿De quién ha aprendido? De Cristo. De Cristo. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. Eso es 2 Timoteo 3. Ahora, si usted mira 1 Timoteo 3, da un contraste, pero al contrario. ¿A qué me refiero? Que si estamos hablando aquí de falsos, en la otra nos hablan de ¿qué? De verdaderos siervos. Entonces, mis hermanos, como dice el periodista, si usted ve una cosa de estas, no se quede callado, denuncie ante el Señor todas estas cosas para que el Señor reprenda todo devorador inmundo. Y hermanos,
usted esté firme en la fe para que el Señor lo guarde un lobo rapaz de esos. Vamos, Hay mucha gente que ama al Señor y están engañadas. las están en matando, esos lugares. las están Por matando. eso, porque les hace falta La verdadera escudriñar los doctrina. mandamientos y los estatutos de la Biblia. Y el Señor los va a sacar. O sea, en resumidas cuentas, la Torah. Y el Señor proféticamente, como lo leímos en Ezequiel, el Señor que los va a sacar de allá. Amén. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te doy por la palabra que nos has dado, bendito Dios, porque ha sido una palabra contundente y tajante contra las fuerzas mentirosas del enemigo que hoy en día habitan dentro de la congregación. Yo te quiero pedir, Padre, que nos perdones si de pronto hemos jugado con desorden, si hemos jugado con el fuego, Señor. Lávanos en tu sangre, Padre, y ayúdanos a permanecer fieles en tu fe divina, Padre, hasta el día en que tú vengas, Maestro. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Yo bendigo la vida de mi hermana y mi hermano que se va, Señor Dios mío. Yo los bendigo, Padre, y los envío en bendición a sus hogares. Aparece el transporte de camino y de regreso. Y permita que esta semana sea de bendición para ellos, Padre. Orando y glorificando tu nombre. En el nombre de Jesucristo, Hashem Adonai, te lo ruego, Yahweh Dios. Amén. Que el Eterno los bendiga, mis hermanos. Amén.